Capítulo 141. Un malentendido, puede que no sea tan malo. La pelirroja ya estaba llorando. Recogió a su hija y corrió hacia el lugar donde convergían las cadenas doradas. Solo había un tipo de persona en todo el mundo shinobi que podía usar cadenas de chakra dorado. Sin duda, eran miembros del clan Uzumaki. Y alguien que pudiera desatar una técnica de cadenas de sellado adamantinas a tal escala tenía que ser un poderoso Uzumaki. No sabía quién era esa persona, pero una cosa era segura. Estaba allí para salvarla a ella y a su hija. El campamento de la hierba no era grande, unos 2 kilómetros de diámetro. El genjutsu de Li Yao tenía un alcance de 500 metros. Eso significaba que con 5 clones de sombra, podría cubrir todo el campamento de ilusión. En el centro del campamento, Li Yao apoyó ambas manos contra un enorme pergamino abierto en el suelo. Incontables cadenas de chakra dorado salieron disparadas del pergamino, atravesando los cuerpos de los shinobi de la hierba cuyos sentidos ya habían sido arrebatados por su técnica de corte de percepción, absorbiendo su chakra. Mamá, ¿qué es eso? La chica, Yusu, por fin percibió algo de las cadenas de chakra doradas. Pero temía que solo fuera un sueño. Conteniendo el alivio y la alegría, miró a su madre con una esperanza cautelosa. La mujer pelirroja asintió con entusiasmo. Yusu, es nuestro clan. Han venido a salvarnos. Son ellos de verdad. Mientras corrían por el campamento, las cadenas doradas de chakra seguían drenando chakra de los shinobi de la planta inmovilizados. Pero no reaccionaron al paso de la madre y la hija. Claramente, el clan los había reconocido y estaba allí para rescatarlos. Eso es genial, mamá. ¡Guau, mamá! Nunca más tendrás que dejar que esa gente horrible te muerda, nunca más. Yusu finalmente se rompió. Su alegría y alivio se desbordaron en sollozos incontrolables, pero esta vez, sus lágrimas no estaban secas. Nunca más. La pelirroja corrió mientras sujetaba con fuerza la mano delgada de su hija. Y Yusu, ya no tendrás que pasar hambre. Bum bum bum, justo cuando la madre y la hija llegaron al centro del campamento, un sonido como sandías estallando resonó a su alrededor. En un instante, una niebla rojo sangre se extendió por el aire. Bajo la luz de la luna, el campamento quedó en un silencio mortal, envuelto en una neblina carmesí como una barrera. ¿Quién es? De repente, Li Yao miró fijamente al aire y a su izquierda, a unos 100 metros de altura. Pero, no había nada allí. ¿Una alucinación? Frunció el ceño. Justo ahora, había sentido claramente un destello, una llama de chakra humanoide casi invisible en ese mismo lugar. Y entonces desapareció. ¿Podría haber sido realmente un error? No, eso era imposible. Recordando el momento en que destrozó los cráneos de todos los shinobi de la hierba, tras drenar su chakra con las cadenas, se dio cuenta de que el momento coincidía exactamente con cuando había sentido esa figura. Alguien realmente había estado allí, probablemente observándole desde muy lejos usando alguna técnica desconocida. Esa persona debió de perder el control emocional al ver tanta carnicería, causando inestabilidad en sus jutsus, lo que la expuso brevemente a su percepción. Tenía que ser eso. Su capacidad de detección de chakra no cometía errores. Pero aún así, de verdad hay una técnica que puede evitar mi percepción de chakra. Li Yao estaba conmocionado. No era alguien escondido bajo tierra, era alguien en el aire, cerca, usando un jutsu que le permitía observar sin ser detectado. Si no fuera por ese momento de descontrol, quizá nunca habría sabido que le estaban observando. ¿Quién era? ¿Konoha? Probablemente Konoha. Ya se había encontrado con shinobi de Iwaikumo, eso solo quedaba Konoha. Y solo Konoha filtraría su ubicación eligiendo no atacar directamente. Probablemente estaban intentando la misma táctica que la pareja Sarutobi había usado. Esperar a que otros le desgastaran, y luego atacar cuando estuviera debilitado, como después de su batalla con el tercer Raikage. Si Sarutobi Tenchu y Ayase no hubieran sucumbido a su genjutsu, podría haber caído entonces. Esta vez, Konoha seguramente estaba preparada con contramedidas. Pero, Li Yao soltó una risa fría, retrajo todas las cadenas de sellado adamantino de nuevo en el enorme pergamino y guardó el pergamino en su espacio de agua negra. Ya no era la misma persona que un año atrás. En un mundo shinobi donde Nagato aún no había resurgido y Madara permanecía oculto, su fuerza ya no tenía rival. Incluso su déficit de chakra, que antes era su mayor debilidad, ya no era fatal, gracias al pergamino de sellado. Ven entonces. Mataré a los que aparezcan. Los ojos de Li Yao ardían. No huiría como lo había hecho del tercer Raikage. Esta vez, iba a contraatacar, y con fuerza. Aunque fuera Noki con liberación de polvo. Bueno, vale, de eso aún tendría que huir. Li Yao reprimió su frustración.
Tal y como estaban las cosas, solo el tercer Tsuchikage representaba una amenaza real para él. Recordaba la técnica de liberación de polvo. Desapego del mundo primitivo de Noki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, había aniquilado a 25 Susanoo incompletos de un solo disparo. Con ese alcance y poder destructivo, por muy rápido que fuera, Li Yao no podría evadirlo. Pero Noki no empezaría con un movimiento así. Si pudiera copiar el chakra de liberación de polvo antes de eso, realmente se volvería invencible en la era actual. Por supuesto, liberación de polvo no era como otros jutsus, incluso tocarla era letal. Li Yao pensó que quizá tendría que sacrificar un dedo o un brazo para copiarlo. Pero valdría la pena. Con liberación de madera, podía regenerar un miembro si quemaba suficiente chakra. El pensamiento le levantó el ánimo. De hecho, empezó a esperar que Noki apareciera. Por ahora, su prioridad era aprender técnicas de sellado. Después de todo, nada superaba tener la matriz del sello devorador tallada directamente en su cuerpo, mucho más conveniente que el enorme pergamino. Li Yao se giró hacia su objetivo. La mujer Uzumaki. Era, en efecto, una mujer, alta, hermosa, con un pequeño niño con forma de palo. Echó un vistazo fugaz al rostro brillante y cauteloso de la niña, luego volvió a mirar a la mujer pelirroja y se acercó. La madre y la hija atravesaron la niebla rojo sangre sin dudarlo, dirigiéndose directamente hacia él. Vosotros dos. Justo cuando abrió la boca para saludarles, la mujer pelirroja se lanzó de repente hacia adelante y le abrazó. Li Yao frunció el ceño instintivamente y casi la detuvo, pero al final, no se movió. Él la dejó rodearle con fuerza con los brazos. La niña también rodeó a él y a su madre con sus brazos finos como ramitas. Una madre e una hija, que habían perdido su tierra natal y soportado una desesperación interminable en una tierra extranjera, finalmente fueron rescatadas por alguien de su clan. Su alegría abrumadora era imposible de contener. Solo podían expresar su gratitud a través de ese abrazo. Li Yao levantó lentamente los brazos, dudó varias veces y finalmente apoyó suavemente las manos en sus cabezas. En realidad, los había encontrado ese mismo día. Habiendo sentido una vez el chakra vital impregnado de vida único de Mito y Kusina, había sido fácil localizar a los Uzumaki entre una multitud de cientos. Pero siempre cauteloso, primero observó desde el cielo. Había observado cómo la mujer pelirroja era marcada una y otra vez por las mordeduras de los shinobi de la hierba, y cómo regresaba a su cabaña, con los ojos huecos, para sentarse en silencio con su hija, mirando por la ventana. Queriendo morir, pero incapaz de hacerlo. Deseando vivir, pero sin razón para ello. El dolor y la desesperación los rodeaban por completo, sin ni un solo hueco para escapar. Li Yao conocía bien ese sentimiento. Durante esos 6 meses de tortura bajo el tercer Hokage, él había sentido lo mismo. No podía morir, el suicidio no era una opción. La madre no podía morir, porque no quería dejar a su hija. Así que aguantó. Ambos sabían que una vez que ya no fueran útiles, seguirían siendo asesinados. Quizá por eso resonaba tan profundamente con su dolor. Quizá por eso no los apartó. Ahora se dio cuenta, lo habían confundido con otro Uzumaki, el usuario de las cadenas de sellado adamantinas. Y por eso estaban tan emocionales. Pero un malentendido, podría ser útil. Capítulo 142. Kushi y Yusu. Gracias. Después de aguantar mucho tiempo, la pelirroja finalmente se calmó. Sonrojada, soltó a Li Yao, le miró a los ojos y dijo suave pero firme. Gracias. Tío, ¿por qué tu pelo es diferente al nuestro? La niña también se había calmado. En cuanto soltó a Li Yao y vio su cabello negro, su curiosidad se despertó al instante. Ya veo. Antes de que Li Yao pudiera responder, la mujer pelirroja miró su cabello negro con una expresión de realización. Así que te teñiste el pelo rojo de negro. Así, los demás no te reconocerían como Uzumaki solo con mirar tu pelo. Li Yao. Ah. ¿Por qué no se nos ocurrió eso? Si lo hubiéramos hecho, Kashimoto no habría, pensando en la disminución de su clan durante la huida y la muerte de su marido al final, la pelirroja suspiró. Le dolía el corazón, se había dado cuenta demasiado tarde. Tío, yo también quiero teñirme el pelo de negro, dijo la niña Yusu, levantando la cabeza y mirando a Li Yao con ojos brillantes. Hablaremos de teñirse el pelo más tarde, se rió Li Yao. Ahora mismo, tenemos que irnos de aquí. Sin darles oportunidad de reaccionar, recogió a la madre y a la hija, saltó al aire y aterrizó sobre el lomo del águila de hierro negra, volando hacia la tierra de la casca. Uf. Solo después de ver a Li Yao volar, Dan Kato, aún en su forma espiritual en lo alto del cielo, se permitió relajarse un poco. La capacidad sensorial de este tipo es exactamente como la señora Yase lo describió. Aterradoramente aguda. Solo un poco más cerca. Solo un poco, y me habrían descubierto.
Recordó aquel momento en que Li Yao de repente dirigió la mirada hacia Dan, casi rompió su compostura y lo expuso en su forma espiritual. Por suerte, logró suprimir todo su chakra y estabilizar su espíritu a tiempo. Li Yao, este tipo es demasiado peligroso. Mirando hacia abajo los cadáveres empapados en sangre, Dan Kato sintió que el peso en su pecho se hacía más pesado. El peligro de Li Yao no estaba solo en su fortaleza, sino en su crueldad, en su forma de hacer las cosas. La determinación de Dan Kato se fortaleció. Aunque le costara la vida, Li Yao debía ser eliminado. La razón por la que sus emociones se dispararon antes fue porque había presenciado cómo Li Yao masacraba brutalmente a cientos de shinobi de la hierba, personas que no sentían enemistad directa con él. Esa escena le había dejado completamente impactado. Si Li Yao podía ser tan despiadada con los extraños, ¿qué haría con Konoha? No había duda en la mente de Dan. El día que Li Yao atacó Konoha, trataría a todos allí como enemigos. No debe permitirse que viva. Con ese último pensamiento, Dan Kato reanudó su persecución. Dentro del vientre del águila de hierro negro, la luz de la luna entraba por la abertura de arriba, iluminando el pequeño espacio donde los tres estaban sentados. Come. Li Yao cogió un pollo asado y 2 cajas de sushi de su almacén de agua negra y los colocó en el centro, sonriendo. Sabía que debían seguir muriendo de hambre. Gracias, tío. Yusu no dudó. Cogió una musleta de pollo y empezó a devorarla, manchándose rápidamente la cara de grasa. Gracias. La pelirroja hizo una leve reverencia antes de coger un trozo de sushi. Mientras comía, las lágrimas corrían por sus mejillas. Wow, está buenísimo. Yusu pronto rompió a llorar a mitad de bocado. No podía saber si la humedad en sus labios era por la baba o por el llanto. Desde el inicio de su vuelo, ninguna comida había sabido tan cálida, tan reconfortante o tan segura como esta. Si está bien, come más. Tengo de sobra. Li Yao sonrió, recostándose con las manos detrás de la cabeza. Las cadenas de hierro negro dentro del vientre del águila se movieron para sostenerle. No preguntó inmediatamente por técnicas de sellado, mejor esperar a que terminaran de comer. Al fin y al cabo, el conocimiento tenía que enseñarse voluntariamente, y cooperarían más fácilmente después de esto. Señor, ¿puedo preguntarle su nombre? Tras unos bocados, la pelirroja miró a Li Yao y recordó que ni siquiera sabía su nombre. Llámame simplemente Li Yao. Antes de que pudiera preguntarse si existía alguien con ese nombre en el clan Uzumaki, Li Yao replicó. ¿Y tú quién eres? La mujer enderezó la espalda con respeto. Me llamo Kushi. Esto es, Li Yao tío, soy Yusu. Interrumpió la chica, sonriendo ampliamente. Entendido. Yusu, Yusu. Li Yao señaló su sien, haciéndole saber que lo recordaría, llamándola Yusu para mostrarle afecto. Jeje, Yusu se rió de alegría. Para ella, Li Yao, quien los rescató de la desesperación, era ahora la persona más cercana del mundo aparte de su madre. Ser abrazados como parientes de nuevo, sentir calor de nuevo, eso era felicidad. Después de la comida, Li Yao sacó un paño del espacio de agua negra para limpiarles la boca y conjuró una esfera de agua para que pudieran lavarse la cara. Una vez limpiados, madre e hija se quitaron el cansancio y parecieron renovadas. El rostro cansado y sucio de Kushi se volvió claro, con contornos suaves, una forma ovalado lisa y rasgos delicados, el rostro de una verdadera belleza. Incluso su figura, aunque algo delgada, mostraba una curva llamativa en la cintura y las caderas. Con la madurez de una mujer de unos 30 y tantos, su presencia hizo que la mirada de Li Yao se calentara un poco. Pero eso era todo. No hizo nada inapropiado, señor. Su mirada era tan abierta y directa que Kushi no se sintió ofendido. De hecho, se sonrojó y apartó la mirada tímidamente, intentando cambiar de tema. ¿A dónde vamos? Sí, tío, ¿a dónde vamos? Preguntó Yusu con curiosidad, pero su corazón se hundió un poco en cuanto pronunció las palabras. Su hogar había desaparecido. En un mundo tan vasto, ¿a dónde podrían ir? ¿Cuánto sabes sobre técnicas de sellado? Preguntó Li Yao. A dónde fueran no importaba, lo que él quería era su conocimiento. Si no sabían lo suficiente, no les serían de nada. Y si no eran útiles, los dejaría en un lugar seguro y los dejaría a su suerte. Simpatizaba con su sufrimiento, pero nada más. No tenía intención de convertirse en su salvador de por vida. Una vez que supiera lo que necesitaba, se marcharía. Si vivían o morían después no era asunto suyo. No sentía pertenencia a este mundo, ni a su gente, ni a sus tierras. Su único propósito era vengarse del tercer Hokage y de Konoha. Tío, ¿por qué quieres aprender técnicas de sellado si ya eres tan fuerte? Preguntó Yusu, genuinamente desconcertada.
Supuso correctamente que Li Yao quería aprender lo básico, pero ¿por qué alguien tan poderoso iba a necesitarlo? Comenzó Li Yao. Lo entiendo, interrumpió Kusi, con el rostro lleno de comprensión. Miró a Li Yao con admiración. Debes estar reuniendo técnicas de sellado para preservar nuestro legado Uzumaki. Eso tenía que ser. Por supuesto, quien los salvó estaría pensando en preservar el conocimiento de su clan. Mientras ellos aún luchaban por sobrevivir, Lord Li Yao ya trabajaba por el bien de todo el clan. Li Yao guardó silencio, mirando su rostro de adoración. Vale. No tenía ningún deseo de mentir, pero si esa era su conclusión, ¿por qué corregirla? Primero conseguiría el conocimiento. Eso era lo único que importaba. Ya veo. Yusu le sonrió radiante. Qué guay, tío. Todavía recuerdo lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Quieres que te lo diga? Basta, Yusu. No lo hagas más difícil. Kusi detuvo suavemente a su hija. Solo recuerdas lo básico disperso. Decírselo solo hará que le sea más difícil consolidarlos y organizarlos. Señor, se volvió hacia Li Yao. Conozco la ubicación de un archivo de clan, un lugar donde los Uzumaki almacenaron conocimientos de técnicas de sellado y barreras de generaciones. No creo que nuestros enemigos lo hayan descubierto. Capítulo 143. Destino, Tierra de los Remolinos. La Tierra de los Remolinos había sido destruida en una sola noche. Pero incluso antes de eso, el liderazgo del clan había intuido que algo iba mal y había tomado algunas precauciones. La familia de Kusi había sido enviada en misión previamente y así evitó la masacre. La ubicación del sitio de la herencia, junto con el sello necesario para entrar, se les había dado, por si el clan Uzumaki alguna vez enfrentaba una catástrofe y necesitaba un camino para resurgir. En retrospectiva, los ancianos del clan habían mostrado previsión, simplemente no esperaban que el enemigo fuera tan poderoso. La tierra de los remolinos fue erradicada en una noche, y todos los que no escaparon perecieron. Por suerte, ahora tenían al señor Li Yao. Kusi había depositado todas sus esperanzas, y el futuro de su hija, en el sitio de herencia. Los ojos de Li Yao se iluminaron. Para él, un lugar lleno de conocimientos preservados era perfecto, incluso mejor que ser enseñado directamente por alguien. Al fin y al cabo, la memoria se desvanece, pero los registros en libros y pergaminos perduran con claridad y profundidad. ¿Dónde está ese sitio? Preguntó con entusiasmo. En la tierra de los remolinos, respondió Kusi. Vale, entonces vamos allí, dijo Li Yao con una sonrisa. Pero antes de irse, necesitaba rellenar el enorme pergamino de sellado con más chakra. Li Yao no había olvidado esa tenue silueta de chakra que había sentido antes. Había una gran pelea esperándole en el futuro. Tenía que acumular chakra ahora, oportunidades como esta no llegarían a menudo. Pronto. El águila de hierro negro voló hacia la línea del frente de la hierba, a 5 kilómetros de la frontera con la tierra de la casca. En esta línea, los puestos avanzados de Gras salpicaban el terreno como piezas de ajedrez. Cada puesto avanzado albergaba desde decenas hasta cientos de shinobi. Este era el verdadero frente. La base trasera solo se encargaba de la logística y del tratamiento de los heridos. Casi el 80% de los shinobi de Gras estaban reunidos aquí. Fue una defensa total. Para Li Yao, estos shinobi no eran más que fruta rica en chakra esperando ser cosechada. Comenzó desde el borde exterior, desplegando clones de sombra en cada puesto avanzado abajo. Enemigo. Enem. Estilo agua. Tierra. Donde quiera que fueran sus clones, los shinobi de la hierba ni siquiera tenían tiempo de reaccionar, caían como trigo bajo una guadaña. Sin resistencia. Sin piedad. Tal era el terror del genjutsu poderoso. Si podías resistirte, sobrevivías. Si no, moriste. Y no todos eran terceros Raikage capaces de desarrollar algo como Black Lightning para contrarrestar ilusiones. Estos ninjas de la hierba no tenían ninguna oportunidad. Estaban congelados en su sitio, esperando a que el cuerpo principal de Li Yao llegara a extraerles su chakra. Clink clink. Desde el cielo, sobre el águila de hierro negro, Li Yao desplegó el enorme pergamino, retiró el sello y dirigió incontables cadenas de adamantino para atravesar a los ninjas de la planta inmovilizados y drenar su chakra. Cuando terminó, no dudó. La técnica de estallar el cráneo se volvió a ejecutar. De pie detrás de él, Kusi y Yusu observaban cómo la niebla de sangre se elevaba en el aire y olían el pesado olor a hierro, pero sus ojos solo mostraban una fría indiferencia. La destrucción de su tierra natal y el tormento infligido por la hierba durante el último año les habían mostrado la profunda malicia del mundo hacia los Uzumaki. Para sobrevivir, tenían que matar a cualquiera que quisiera matarles. La masacre de Li Yao solo obtuvo aprobación silenciosa de ellos, no incomodidad, ni desaprobación.
Su camino estaba tallado en sangre. Después de Grass vino Waterfall. En un mundo de poder extraordinario, no había protección argumental. La fuerza aplastaba la debilidad sin excepción. Las historias de desvalidos que revierten el destino con pura voluntad eran fantasía. En realidad, al menos en el mundo de Li Yao, esas cosas no ocurrían. Su técnica especializada de corte de percepción, derivada del genjutsu de asesinato de Uchiha, técnica de la oscuridad, no dejaba ni un solo ninja de la hierba o de la cascada capaz de resistir. A eso se suma la velocidad increíble de sus clones de sombra. 2 horas después, sin sorpresas, todos los shinobi apostados a lo largo de la frontera entre la hierba y la cascada fueron drenados de chakra y asesinados con un disparo limpio en la cabeza. Desde arriba, la niebla de sangre parecía un corte profundo a través de la tierra, una herida de la que sangraba la propia tierra. Al observar todo desarrollarse, Dan Kato, aún observando desde lejos, casi pierde la compostura más de una vez. Tanto asesinato. Li Yao mató sin un ápice de humanidad. No trataba a las personas como personas. Eran malas hierbas que cortar, obstáculos que aplastar. Por muy fuerte que fuera la voluntad de un ninja, era difícil igualar una matanza tan fría y a sangre. Alguien como Li Yao no merecía ser llamado humano. Era un demonio, y los demonios pertenecían al infierno. Debe ser asesinado lo antes posible. Regresando a su cuerpo a 100 kilómetros de distancia, Dan Kato relató todo lo que Li Yao había hecho a lo largo de la frontera. Biwako, al oírlo, habló con voz alta. ¿Y la madre y la hija que están con él, son del clan Uzumaki? Frunció el ceño. Dan Kato asintió, con el corazón pesado. Había sido testigo de todo el sufrimiento que sufrieron en la base trasera de Grass. Sin embargo, como shinobi de Konoha, una aldea aliada con los Uzumaki durante generaciones, no había hecho nada. Fue Li Yao, el asesino despiadado, quien los salvó. Aunque había detalles que no conocía, el hecho era: se había quedado de brazos cruzados observando. Eso sacudió los cimientos mismos de las creencias de Dan Kato como seguidor leal del Hokage. ¿Qué era más importante? ¿La misión o salvar a los compañeros? Esta vez, había elegido la misión. Pero en su corazón, sabía que quería salvarlos. Si hubiera sido Biwako y Inuzuka Akira los que estuvieran en peligro, los abandonaría también. Dan Kato cayó en profundas reflexiones. Entonces la voz de Biwako le sacó de su ensimismado. No denunciamos a la madre y la hija Konoha, yo me encargaré con el Hokage. Entendido, respondió Inuzuka Akira al instante. Dan dudó, sorprendido por la postura de Biwako, pero bajo su mirada severa, solo pudo asentir amargamente. Entendido. Entendía su preocupación. Ahora mismo, necesitaban a Uzumaki Mito en Konoha, estable y cooperativa. Si descubría que había supervivientes de su clan además de Li Yao, nadie podría predecir cómo reaccionaría. Esta era información vital, prueba de que los descendientes Uzumaki seguían viviendo tras la caída de su tierra natal. Era demasiado arriesgado. Biwako no podía confiar en la reacción de Mito. Dan lo entendió. Pero no le sentaba bien. Aún así, la amenaza de Li Yao era innegable. Su operación de asesinato no podía permitirse complicaciones. Todo podría arreglarse después de que Li Yao muriera. Dan mantuvo su determinación. Los tres siguieron rastreando a Li Yao desde 100 kilómetros de distancia. Ocasionalmente, Dan usaba transformación espiritual para vigilarlo de cerca y obtener información. En Konoha, el tercer Hokage recibió el mensaje de Biwako y confirmó que el siguiente destino de Li Yao era un sitio de herencia en la Tierra de los Remolinos. ¿La Tierra de los Remolinos, eh? Un lugar adecuado para enterrarlo. Sus ojos parpadearon. Una vez que Li Yao encontrara ese lugar, comenzaría el plan de asesinato de los 5 Kage. En cuanto a la madre y la hija que están con él, no existían. Un destello frío brilló en sus ojos. Fuera que Li Yao los salvara por motivos personales o no, si Mito supiera que los supervivientes de su clan viajaban con él, podría empezar a tener esperanza, incluso sabiendo que Li Yao tenía el poder de poseer y reencarnar. Esa posibilidad no podía permitirse. Esta vez Li Yao tuvo que morir. Esa noche, el tercer Hokage salió del complejo Senju con 4 pergaminos, cada uno creado por Uzumaki Mito a un gran coste de chakra. Si se abrían simultáneamente, podían formar la formación 4 yan rojas, una barrera de sellado que requiere 4 Kage para activarse. Solo duraría 10 minutos. Pero eso sería suficiente. Si 5 Kage no podían matar a Li Yao en 10 minutos, entonces más tiempo no serviría. Todo está listo. Ahora esperamos a que respondan los otros 4 Kage. De camino a casa, el tercer Hokage miró al cielo, inquieto. Incluso con el respaldo del Daimi, nadie había visto cooperar a los 5 Kage. Hasta que llegaron las confirmaciones, no había garantías.
Capítulo 144. Los 5 Kage comienzan a moverse. Península de Kouborn. Campamento de Iwagakure. Dentro de una cueva con formaciones rocosas negras y brillantes, iluminadas por más de una docena de lámparas de aceite, la improvisada oficina de guerra Tsuchikage se extendía por unos 100 metros cuadrados. Flotando en el aire, el tercer Tsuchikage, Noki, sostenía la carta del Daimi de la Tierra en una mano mientras escuchaba en silencio el informe de inteligencia de los Anbu. En resumen, el Daimi dice la verdad. El Daimi del Fuego realmente enviaba mensajes clasificados a los Daimi de las otras 4 grandes naciones. El contenido debería ser más o menos el mismo que lo que te enviaron. Entendido. Puedes irte. Noki agitó la mano y los Anbu se marcharon, abandonando la cueva en silencio. Una vez más sacó la carta del tercero Kage y la releyó. Li Yao, ¿de verdad tiene una técnica de inmortalidad? 2 días antes, tanto la carta del tercero Kage como la del Daimi habían llegado juntas, entregadas en mano por el propio mayordomo del Daimi, una señal de lo en serio que se estaba tomando el asunto. Noki no se atrevió a ignorarlos, aunque estaba desconcertado. ¿Por qué la carta del Hokage se entregaría en nombre del Daimi? Solo después de leer el mensaje del Daimi todo tuvo sentido. Le pedían que se uniera a los Kage de las otras 4 grandes naciones, para matar a Li Yao. Noki se sintió instantáneamente insultado. Sí, odiaba a Li Yao. Sí, reconoció que Li Yao, con su liberación de madera, era aterrador. Pero comparado con Ashirama Senju, el dios de los shinobi, ni de lejos se acerca. La única razón por la que no había matado a Li Yao era porque no podía confirmar su ubicación y porque seguía atrapado en un enfrentamiento con el tercer Raikage. De lo contrario, él solo habría sido suficiente. Esa era la confianza que Dust Release, el único Kekkei conocido, le daba a él. La liberación de madera de Li Yao no podía ser más fuerte que su liberación de polvo. Noki había planeado originalmente rechazar la absurda petición del Daimi. Pero luego leyó más allá. Que Li Yao poseía una técnica capaz de posesión corporal y reencarnación continua, un camino hacia la inmortalidad. Eso le hacía serio. El Daimi estaba aterrorizado por la capacidad de Li Yao para vivir para siempre robando cuerpos. Exigió que los 5 Kage trabajaran juntos para matarlo, o de lo contrario el estatus de Iwagakure como aldea shinobi legítima dentro de la tierra podría ser revocado. Ese tipo de presión no se podía ignorar. Aún escéptico, Noki abrió la carta del Hokage. Era mucho más detallado. Decía que el cuerpo actual de Li Yao pertenecía a una niña llamada Mukura Yao, que nunca había salido de Konoha hasta los 6 años. Sus actividades antes de eso eran totalmente rastreables. A los 6 años, el tercero Kage descubrió que era poseedor y fue detenido durante medio año en las cámaras secretas de los Anbu, interrogado sobre su técnica de reencarnación. Luego, Danzo lo mantuvo en confinamiento secreto durante más de 5 años. Su liberación de madera provino de las células implantadas por Ashirama durante el cautiverio. Su técnica de clon de sombra la aprendió de su padre. Aparte de eso, todo lo que sabía eran los jutsu básicos de la academia. Sin embargo, cuando escapó de Konoha, de repente desató cadenas de hierro negro a la par de las cadenas de sellado adamantinas de Uzumaki Mito. Más tarde, reveló las verdaderas cadenas de sellado adamantinas. Luego llegó el rayo negro, una técnica secreta desarrollada por el propio tercer Raikage. Luego incluso el propio dibujo secreto de Konoha de imitar a superbestias. Así que dime, si realmente fuera Mukura Yao, un niño que nunca salió de Konoha antes de los 6 años y que fue encarcelado desde entonces, ¿cómo podría conocer técnicas secretas de Konoha, Usushio-gakure y Kumo-gakure? A menos que, ¿podía copiar jutsu solo con verlos? Imposible. Todo el mundo lo sabía, solo los jutsus elementales básicos podían copiarse así. Las técnicas secretas eran otra cosa completamente distinta. Técnicas como el Black Lightning, el dibujo imitando a superbestias y las cadenas de adamantino eran notoriamente difíciles de aprender. Solo 2 o 3 personas por generación podían dominarlos. La manipulación de la naturaleza del chakra era tan avanzada que, incluso con manuales completos y entrenamiento, la mayoría de la gente no podía aprenderlos, y mucho menos a simple vista. Para entonces, Noki se había dado cuenta de lo aterradora que era realmente la existencia continua de Li Yao. No solo porque pudiera reencarnarse. La inmortalidad por sí sola no daba miedo. Una rata que vive para siempre sigue siendo solo una rata. Pero si Li Yao podía reencarnar y retener, o incluso aprender, todos los jutsus de sus anfitriones. O si su talento era tan monstruoso que pudiera dominar estas técnicas en cada reencarnación. Eso fue aterrador. Black Lightning, por ejemplo, seguía siendo exclusivo del tercer Raikage. Otros en Kumo se habían entrenado en él, pero ninguno lo había conseguido.
Y sin embargo, Li Yao lo hizo. Ya fuera por reencarnación o por talento, una cosa era segura. Con el tiempo, Li Yao seguiría acumulando técnicas más poderosas. Hoy tenía a Black Lightning. Mañana, podría poseer un cuerpo con un Kekkei Genkai. Y si alguna vez acumulaba 4 o 5 Kekkei Genkai diferentes, entonces nacería un nuevo dios shinobi. Ahora Noki comprendía la urgencia del Daimi. Si Li Yao siguiera, el mundo entero estaría en peligro, especialmente con su personalidad asesina. Cuando su hija fue llevada a ese pueblo, murieron muchos civiles. Eso por sí solo demostraba que Li Yao no tenía respeto por la vida. Un monstruo así, vivo, era una amenaza para todos. Noki, aunque finalmente convencido, envió a alguien para verificar las afirmaciones del Hokage. Suanbu confirmó. Konoha sí tenía un niño llamado Mukura Yao que se presumía muerto a los 6 años, asesinado por un espía. A partir de entonces, las pruebas coincidieron. Era cierto. Noki se rió. Nunca pensé que viviría para ver el día en que los 5 Kage se unieran, y nada menos que durante una guerra mundial. Qué raro. Li Yao, ser el hombre que obligue a 5 Kage a unirse de manos, ni siquiera Madara o Hashirama tenían ese honor. Así que esta vez, mueres. Por lo que le hiciste a mi hija, incluso sin la alianza, te habría matado yo mismo. Un brillo asesino llenó los ojos de Noki. Respondió al Daimi confirmando su participación en la operación conjunta para matar a Li Yao. Al mismo tiempo, el tercer Kazekage y el tercer Mizukage también recibieron la carta del Hokage y, tras confirmar su veracidad, aceptaron unirse a la alianza. Pero ambos exigieron una parte del cuerpo y las células de Li Yao después. El tercer Raikage había hecho la misma petición. De hecho, fue el primero en aceptar, como el que mejor entendió lo peligroso que era realmente Li Yao. A diferencia de los demás, el Raikage no temía la técnica de reencarnación de Li Yao. Temía algo completamente distinto. Que Li Yao realmente pudiera copiar Jutsu viéndolos. Eso fue lo que le impulsó a apoyar la alianza. 3 días después, con las 4 respuestas recibidas, el tercer Hokage finalizó el plan para emboscar a Li Yao en la tierra de los remolinos. En ese momento, Li Yao aún estaba en camino y no había llegado a su destino. Sin mapa, solo podía seguir el camino de Kushi paso a paso, volando despacio para acomodar la salud de ella y su hija. Mientras tanto, los 5 Kage comenzaron a moverse con sus guardias personales, dirigiéndose a la tierra de los remolinos. Durante el trayecto, Dan Kato les fue pasando continuamente la ubicación de Li Yao en tiempo real. Li Yao, consciente de que se acercaba una gran batalla, no tenía idea de cuán importante era realmente. La unión de los 5 Kage, algo que no se vio hasta la cuarta gran guerra ninja, ocurrió temprano. Y el objetivo, era él. Si lo hubiera sabido, habría huido hace mucho. Un Kage. Vale. 2. Sigue siendo manejable. Pero 3. Eso era llevarlo al límite. 5. ¿Con Noki entre ellos? No había ninguna posibilidad. No era Edo Tensei Madara con chakra infinito. Contra los 5 Kage. Li Yao caminaba hacia la muerte. Capítulo 145. La discordia en la alianza de los 5 Kage. ¿Eso es el país de los remolinos? Desde 5000 metros de altura, sobre el lomo del águila de hierro negro, Li Yao miró la pequeña isla delante, visible de un vistazo. Esperaba que un lugar llamado Nación fuera grande, pero resultó ser una isla de tamaño medio, no más grande que un pueblo pequeño. Por supuesto, eso significaba un pueblo formado por varios pueblos. Sí, esa es la tierra de los remolinos, asintió Kushi. Ella y su hija miraron hacia la isla, con el corazón pesado. Era la primera vez que regresaban desde que el país había sido destruido. No se imaginaron que sería tan completamente aniquilado. ¿Dónde está el lugar de la herencia? Preguntó Li Yao. En esa cordillera de allí, señaló Kushi hacia las montañas al fondo de la isla. La isla estaba dividida en llanuras planas al frente y montañas al fondo. Usushigakure se encontraba en el centro, donde las llanuras se unían a las montañas. Li Yao dirigió el águila de hierro negro hacia abajo, descendiendo a unos 100 metros sobre el nivel del mar mientras se dirigían en la dirección indicada por Kushi. Por el camino, restos de enormes rocas sobresalían bajo la superficie del agua. Cuanto más profundos se acercaban, más evidente se hacía que no eran solo rocas, eran las esquinas de estructuras derrumbadas. Esto solía ser llanura fértil, dijo Kushi, con los ojos brillando de odio. Aquí estaban los cultivos y asentamientos de la tierra de los remolinos. Y ahora todo está hundido. Li Yao le lanzó una rápida mirada de reojo, sin saber si decía todo esto distraídamente o señalando deliberadamente que esta fue una vez el corazón de la nación. Señor Li Yao, ¿por qué esa gente quiso destruir la tierra de los remolinos? Kushi le miró, con confusión en los ojos.
Así que era solo tristeza ociosa, pensó Li Yao. Probablemente por las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Respondió con naturalidad. Eso era solo su suposición, pero resultó ser la verdadera razón por la que la tierra de los remolinos fue destruida. Todo había sido cuestión de poder y codicia. Kusi se quedó atónito al principio, luego esbozó una sonrisa amarga. Así que esto era realmente cargar con la culpa por poseer un tesoro. No, simplemente no eran lo suficientemente fuertes. Sino, porque Konoha, con su propio sellado poderoso y técnicas prohibidas, nunca había sido destruida. ¿Por qué las 5 grandes naciones habían perdurado tanto tiempo, mientras que naciones más pequeñas como la Tierra de los Remolinos eran aniquiladas cada década o dos? Todo se reducía a la fuerza. En ese momento, Kusi comprendió la verdad del mundo. Todo, estaba dictado por el poder. Dirigió la mirada hacia Li Yao, una nueva determinación formándose en su corazón. Todo lo que haría ahora era por revivir al clan Uzumaki. El trío pronto llegó al lugar donde antes estuvo Usushigakure. Ahora estaba sumergido en agua de mar. Solo quedaban fragmentos de enormes edificios, lo suficiente para saber que no había sido una aldea, sino una ciudad imponente. No pararon. El águila negra de hierro continuó hacia las montañas detrás de las ruinas. Kusi y su hija se giraron para mirar hacia atrás el pueblo hasta que desapareció de su vista. Tenemos que hacernos más fuertes. Madre e hija tomaron la misma resolución, aunque sus métodos podrían ser diferentes. No mucho después. El águila de hierro negro aterrizó en la cima de una pequeña colina. ¿Este es el sitio de la herencia? La expresión de Li Yao se volvió extraña. La colina parecía más bien un bulto cubierto de hierba, salpicado de estiércol de vaca. No había nada que sugiriera que ese fuera el lugar de un secreto antiguo. Es el lugar que nos dieron los ancianos, respondió Kusi, también un poco sorprendido. Esperaba algo oculto y lejano. Incluso había visitado este lugar de niña, nunca imaginó que albergara un sitio legado. Pero los ancianos no le mentirían. Vamos a echar un vistazo. El águila aterrizó. Los tres saltaron al suelo. Yusu corrió al lado de Li Yao y se aferró a su mano, observando a su madre con expectación. Kusi pisó el claro, formó varios sellos de mano inusuales y luego presionó la mano contra el suelo. Inmediatamente, líneas negras de sellos se extendieron desde su palma hasta la tierra. Rumble. El suelo tembló. La colina se abrió, revelando una escalera oscura que descendía debajo. Parece que este es el lugar, sonrió Kusi a Li Yao. Él asintió, visiblemente emocionado. Por fin, el conocimiento sobre técnicas de sellado que había buscado estaba al alcance. Recogió a Yusu y caminó hacia la entrada con Kusi. Este debe ser el lugar de herencia del clan Uzumaki. Justo cuando los tres entraron, una forma espiritual se elevó hacia el cielo, era Dan Kato. Se quedó suspendido, sintiendo las almas de los tres descendiendo al pasadizo de abajo. El plan puede empezar ahora. Tras confirmar que ese era el lugar que habían buscado, voló inmediatamente hacia el mar, a 60 kilómetros de distancia. Allí, reunidos sobre el agua, fue una asamblea legendaria. Jajaja. Resulta que vivir lo suficiente te permite ver cosas realmente extrañas. Noki, el más viejo y bajo entre los 5 Kage, flotaba a 1 metro sobre el océano. Miró a las 4 delegaciones cautelosas a su alrededor con una sonrisa de asombro. La unión de los 5 Kage, algo antes impensable, estaba ocurriendo de verdad. Y en medio de una guerra mundial, nada menos. Solo pensarlo me parecía irreal. Aunque los shinobi que escoltaban al Kage habían sido informados de antemano, ver a los 5 Kage juntos seguía siendo un espectáculo increíble. ¿Viviendo mucho, eh? El tercer Kage lanzó una mirada de reojo al tercero Kage y sonrió con suficiencia, parece más bien que Iwagakure se está quedando sin sangre fresca. Clink clink, apenas había dicho que había salido de su boca cuando los 2 guardias Anbu de Noki desenvainaron sus espadas, listos para sangrar. ¿Quieres morir? Los guardias del Kage no eran más domados. Se cruzaron la mirada con la Anbu de Iwa, listas para pelear en cualquier momento. El tercer Raikage alzó una ceja. Solo era unos años menor que Noki. Aún así, la puya había ido dirigida al Tsuchikage, no a él, así que lo dejó pasar, incluso observando con interés. Aunque no lo creas. A pesar de que Konoha está en guerra con las otras 4 grandes naciones. Sus relaciones con cada enemigo eran, relativamente hablando, aún manejables, ninguno era enemigo mortal. Los otros 4. Rivalidades amargas. Iwagakure y Kumogakure, enemigos jurados. Iwa y Suna, igual. Suna y Kirigakure, también enemigos de sangre. Y en cuanto a Kirigakure, bueno, ese pueblo luchó contra todos. Si no fueran tu enemigo ahora, lo serían pronto.
En resumen, lunáticos. Basta. No olvides por qué estamos aquí. Hiruzen dio un paso adelante para mediar. Al ver cuánta hostilidad aún persistía entre ellos, se dio cuenta de que la alianza no sería tan armoniosa como esperaba. HMPH. Noki resopló, sin querer discutir más con el joven Kasekaje. Pero si la oportunidad llegaba después de que Li Yao fuera derrotado, mataría a ese mocoso. G. El tercer Kasekaje soltó una risa fría. También dejó el asunto, pero en su mente, una vez que Li Yao muriera, el viejo fósil era el siguiente. Con los líderes retrocediendo, los guardias hicieron lo mismo. Las tensiones se aliviaron. Todos dirigieron la mirada hacia el horizonte, esperando en silencio el regreso de Dan Kato. Capítulo 146. Resolución unificada. Señor Hokage, Li Yao ha entrado en el sitio de la herencia. El espíritu de Dan Kato volvió a su cuerpo. En cuanto despertó, informó a Hiruzen del estado de Li Yao, quien sacó inmediatamente un mapa de la tierra de los remolinos y preguntó, ¿dónde? Dan señaló un pequeño punto no muy lejos de Usushigakure en el mapa. Toma. Hiruzen dibujó una X sobre él y luego entregó el mapa a Inuzuka Akira para que se lo enseñara al otro Kage. De hecho, había un sitio de herencia allí. El clan Uzumaki es realmente astuto, no es de extrañar que no encontráramos técnicas de sellado valiosas la última vez. Después de matar a Li Yao, no debemos pasar por alto las técnicas de sellado en ese lugar. El tercer Raikage intercambió una mirada con el tercer Tsuchikage, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. El tercer Kasekage y el Mizukage también se interesaron por el sitio de la herencia Uzumaki. Caballeros, Li Yao debería quedarse allí un tiempo. Montaremos nuestra emboscada centrada en ese lugar. Acércate lo máximo posible, atrápalo con una barrera y luego rodéale y mátalo. ¿Una técnica de barrera? ¿Qué barrera? En cuanto Hiruzen terminó de hablar, Noki frunció el ceño. Los otros tres Kage también le miraron con sospecha. Vinieron aquí para matar a Li Yao, no para ser atrapados por Konoha. Si los ninjas Yuso usaban una barrera poderosa para atraparlos también, entonces esta alianza de los 5 Kage se convertiría en una broma, y ellos serían los tontos que aceptaran eso. Relájate. La barrera de la formación 4 Yan rojas se activará usando 4 pergaminos de sellado creados por Lady Mito. 4 personas deben ir a puntos específicos para activarlas, explicó Hiruzen con una sonrisa. Esos 4 pueden elegirse de cada una de vuestras aldeas. Konoha no participará. Tu gente puede cancelar la barrera en cualquier momento. Para demostrar su sinceridad, Hiruzen estaba dispuesto a dejar que las otras 4 aldeas controlaran la formación. ¿Hablas en serio? Los ojos del tercer Raikage se iluminaron. Apenas podía creer que Hiruzen fuera tan generoso. La formación 4 Yan rojos era legendaria en la era de los reinos combatientes, famosa por su increíble defensa, incluso había resistido en su día la bomba bestia con cola de 9 colas. Que Hiruzen ofreciera esto tan libremente, aunque solo fuera un pergamino, mostraba una inmensa confianza. El conocimiento que había dentro merecía la pena codiciarlo. ¿De verdad lo vas a dejar? Noki le miró, asombrado. El Hiruzen que recordaba nunca fue tan amable. Hiruzen simplemente sonrió. Matar a Li Yao merece la pena. Además, los pergaminos eran de un solo uso. Una vez activada, la barrera los destruiría. No había forma de descifrar la formación a partir de los pergaminos. Entonces el tercer Kasekage habló. ¿No te preocupa que luego nos volvamos contra ti? Después de todo, la barrera estaría bajo el control de los otros Kage. Matar a Li Yao, y luego volverse contra Hiruzen no sonaba descabellado. Sus palabras claramente despertaron pensamientos. El Raikage y los demás intercambiaron breves miradas, claramente tentados. Konoha seguía siendo considerada la más fuerte de las 5 grandes naciones. Si pudieran matar al Hokage aquí, sería una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Hiruzen vio su silencio y esbozó una leve sonrisa. La formación de los 4 Yan rojos solo dura 10 minutos. Después de eso, se disipará automáticamente. En otras palabras, su mirada recorrió al Kage, con expresión solemne. Solo tenemos 10 minutos. Si no podemos matar a Li Yao en ese tiempo, todos sabéis qué tipo de monstruo nos enfrentaremos después. El Kage se volvió sombrío. Las consecuencias del fracaso pesaban mucho. ¿Qué clase de monstruo? Uno que ni siquiera los 5 Kage podrían matar en 10 minutos. A juzgar por la información de Dan Kato, y los informes de Anbu que presenciaron la carnicería a lo largo de la frontera entre la cascada de hierba, Li Yao no era humana. Si fallaban y dejaban a un inmortal tan sediento de sangre suelto. Incontables inocentes en las 5 grandes naciones caerían. Li Yao debe morir.
Los 5 Kage se miraron entre sí. En ese momento, su determinación se unificó. Pase lo que pase, todo lo demás podía esperar. La prioridad ahora era matar a Li Yao. Vamos. No tenemos tiempo, dijo Hiruzen, sacando los 4 pergaminos de sellado. No sabemos cuánto tiempo se quedará quieto. Si se mueve, será mucho más difícil atraparlo. Un objetivo volador como Li Yao, con una percepción masiva de chakra, sería casi imposible de atrapar una vez que empezara a moverse. Los 4 Kage asintieron y cada uno ordenó que uno de sus guardias avanzara. Las aldeas del viento, el rayo, el agua y la tierra enviaron cada una a un shinobi para recoger un pergamino de Hiruzen. Hiruzen marcó 4X en el mapa. Les dijo. El alcance de percepción de chakra de Li Yao es de unos 6 kilómetros. Llega primero a estos puntos. Dan lanzará una bengala de señal sobre el lugar de la herencia. Cuando lo veas, acércate lo antes posible. Reduce el alcance de la barrera y enciérrale en un espacio más reducido. ¿Entendido? Preguntó a los 4. Entendido, respondieron al unísono. Hiruzen desenrolló el mapa. Entonces vete. Dan te guiará con rotuladores. Los 4 partieron hacia sus ubicaciones asignadas. Dan volvió a proyectar su espíritu para marcar las 4 coordenadas para ellos. Mientras tanto, los Kage continuaron avanzando hacia la ubicación de Li Yao en la tierra de los remolinos. Tras atravesar un largo pasillo, Li Yao y los demás llegaron a la cámara de legado del clan Uzumaki. Llamarlo una habitación sellada era exagerar. Ni siquiera había puerta. Li Yao pudo ver pergaminos de todos los tamaños colgados en las paredes. No intervino. Usando su percepción de chakra, detectó un tenue chakra barrera dorado envolviendo la habitación, bloqueando las 5 paredes. Sin sus habilidades sensoriales, nadie más ni siquiera lo notaría y probablemente se lanzaría directamente. Y eso resultaría en uno de 2 resultados. O bien los bloqueaban, o activaban una trampa que los destruía a ellos y a los pergaminos juntos. Li Yao se volvió hacia Kushi, esperando que actuara. Supuso que solo alguien con la llave adecuada podría desactivar la barrera y recuperar las técnicas de sellado dentro de forma segura. Pero Kushi no se dio cuenta de su mirada. Ella y Yusu simplemente atravesaron la barrera, como si no existiera en absoluto. Li Yao guardó silencio. La barrera estaba definitivamente ahí. Lo había sentido. Sin embargo, Kushi y su hija pasaron por allí sin que se activara nada. Por sus expresiones, ni siquiera lo notaban. Maldita sea. Murmuró Li Yao para sí mismo. Ahora se dio cuenta de que la barrera debía ser capaz de reconocer a los miembros del clan Uzumaki. Si eso fuera cierto. Pasa, tío. Yusu gritó alegremente desde dentro de la cámara. Señor Li Yao. Kushi se giró y estaba a punto de llamarle, pero dudó. Su expresión cambió brevemente pero pronto volvió a la calma. Ella le miró con esperanza e incluso un poco de súplica en los ojos. Supongo que lo intentaré. Li Yao tomó una decisión. Si no funcionaba, simplemente buscaría más supervivientes Uzumaki. Después de todo, Kushi y Yusu no eran Karin ni su madre. Aún quedaban otras opciones. Capítulo 147. Conjuros básicos. Li Yao dio un paso adelante y extendió suavemente la mano para tocar la barrera en la entrada de la cámara, cuidando de no forzar la entrada. Hay resistencia, pero no mucho. Con un poco de fuerza, probablemente podría seguir adelante. Pero hacerlo podría desencadenar algo, y no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Las trampas tendidas por el clan Uzumaki no debían tomarse a la ligera. Si resultaba ser un sello que desencadena la muerte como el sello de los 4 símbolos de Danzo, Li Yao no creía que pudiera escapar a tiempo. Vamos a intentarlo. Li Yao percibió inmediatamente la naturaleza del chakra de la barrera y la replicó exactamente, un tenue tono dorado de chakra tipo barrera. Esto es. Veamos si funciona. Cubrió todo su cuerpo con el chakra dorado de la barrera replicado. Oh, funcionó. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Una vez que su cuerpo quedó cubierto con el mismo chakra, la resistencia en la barrera desapareció por completo. Así que estas barreras estáticas son diferentes de las activas, mientras coincidas con el tipo de chakra, puedes atravesar sin activar ninguna trampa. Li Yao entró de forma natural, adquiriendo una nueva comprensión de las técnicas de barrera. Maravilloso, el señor Li Yao es definitivamente uno de los nuestros. Como no podía percibir el chakra en el que Li Yao se había encubierto, Kushi solo lo vio atravesar con facilidad la barrera única del clan Uzumaki. Un enorme peso se levantó de su corazón. Acababa de darse cuenta de que la cámara estaba protegida por una barrera especial basada en la línea de sangre exclusiva del clan Uzumaki. Que Li Yao pudiera pasar significaba que debía compartir su sangre.
Con esa confirmación, ya no necesitaba cuestionar su determinación. Tío. Ya he visto esto antes. Es lo que buscabas. Conocimientos básicos de técnicas de sellado. Explica los orígenes de muchos finjutsu de nivel principiante. Yusu corrió emocionada con un pergamino de la longitud de un antebrazo. Los ojos de Li Yao se iluminaron al tomarlo y se sentó inmediatamente a leer. En cuanto la abrió, se sumergió en el mar de conocimiento sobre técnicas de sellado. Al ver su total concentración, Kusi le hizo una señal a su hija para que no le molestara. Ambos comenzaron a recuperar y organizar los pergaminos que cubrían las paredes. Ya habían visto el espacio de agua negra de Li Yao antes y sabían que funcionaba como un pergamino de almacenamiento. Podía guardar todo dentro fácilmente. La habitación no era muy grande. Aunque los pergaminos eran numerosos, eran limitados. En poco tiempo, madre e hija los habían reunido y organizado a todos. Mientras tanto, el rostro de Li Yao se iluminaba con asombro, emoción y profunda reflexión, completamente inmersa en las teorías fundamentales. Así es como funciona. Las marcas negras en las técnicas de sellado se llaman encantamientos, y estos conjuros básicos son en realidad manifestaciones de las leyes de la naturaleza. Se quedó asombrado. Esta guía para principiantes había abierto la puerta a un mundo completamente nuevo. Por fin desveló el misterio detrás de las técnicas de sellado. Esas líneas negras tipo escritura en el finjutsu no se creaban arbitrariamente, eran encantamientos. Estos encantamientos no eran hechos por el hombre. Se derivaban de energía natural y luego se formaban a través del chakra yin-yang. Así nacieron los encantamientos. Todas las técnicas de sellado se desarrollaron a partir de una gran variedad de encantamientos básicos extraídos de la naturaleza. Muy pocos ninjas podían percibir la energía natural. En contraste, las criaturas invocadoras de las tres grandes tierras sabias eran naturalmente hábiles en ello, lo que las convertía en la fuente original del conocimiento del finjutsu. Entonces quizá, el sabio de los 6 caminos y su hermano aprendieron sellado en el monte Miboku. Así fue como desarrollaron Chibaku Tensei para sellar a Kaguya Tsutsuki, usándolo junto al Rinnegan. Li Yao especuló en silencio. Mientras seguía leyendo, vio que el clan Uzumaki veneraba mucho las artes de sellado del monte Miboku, especialmente las de los Toats, consideradas las más fuertes. Pero aún así, los Uzumaki eran conocidos como los expertos en sellado más fuertes del mundo shinobi. Su fisiología especial les permitía percibir la energía natural con más facilidad que cualquier otro clan. Por ello, los pocos Uzumaki que podían acceder a energía natural usaban su chakra yin-yang para analizar y desarrollar muchas nuevas invocaciones base, creando innumerables técnicas de sellado poderosas. Por eso el clan Uzumaki estaba tan adelantado en artes de sellado. Y también, porque su nación fue destruida. Entonces, ¿cómo se convirtieron estos encantamientos extraídos de la naturaleza en técnicas de sellado completas? Según el libro, la energía natural abarca todo el mundo. A través del chakra yin-yang, el principio de yin y yang que dan origen a todas las cosas, ciertos encantamientos podían ser descifrados de la naturaleza. Cuando el chakra se canaliza en estas invocaciones, generan tipos especiales de energía que encarnan leyes naturales, cosas como el calor, el espacio, el viento o la dureza. Casi como las reglas naturales que se encuentran en los mundos de cultivación. La esencia de las técnicas de sellado es combinar estos encantamientos especiales en una secuencia específica, muy parecido a formar sellos de mano, y, con intención personal, crear una técnica que encarne una ley particular de la naturaleza. No es muy diferente a cómo funcionan los Kekko y Genkai. Combinar fuego y tierra para crear lava, o fuego y agua para liberar hervores. Cuando se disponen encantamientos básicos en un circuito estable y se inserta fuerza de voluntad, nace una técnica de sellado completa. Tomemos como ejemplo las etiquetas explosivas. Sus encantamientos incluyen fuego, viento y tierra. Cuando se disponen correctamente, forman un circuito estable. A estas alturas, es como construir una batidora con todas las piezas montadas, pero para conseguir zumo de manzana, aún tienes que añadir una manzana. Para convertir un circuito básico de encantamiento en una etiqueta explosiva, debes incluir el carácter para explotar, infundiéndolo con el resultado deseado. Luego, cuando se añade chakra, la etiqueta explota, no arde, no sopla viento. La mayoría de los finjutsu están hechos de un circuito de encantamiento estable más una intención o símbolos específicos, ya sea palabras como sello, agua, fuego o representaciones visuales como espirales en el sello de los 8 trigramas. No importa si la palabra o el diseño, lo que importa es inyectar la intención correcta en el circuito para que la energía generada logre el efecto de sellado adecuado.
En ese momento, Li Yao comprendió por qué no había logrado tallar el conjunto de sellos devoradores en su cuerpo. Sus circuitos de encantamientos eran inestables. ¿Cómo podía estabilizarlos? La forma más fácil, pero también más difícil, era percibir la energía natural. Eso le permitiría sentir exactamente dónde fallaba el circuito y hacer ajustes. Fácil en teoría, difícil en la práctica. Porque Li Yao no podía percibir la energía natural. Incluso entre los Uzumaki, solo 1 o 2 por generación tenían esa habilidad, a veces ninguno. Claramente, quienes podían acceder a energía natural eran increíblemente raros en el mundo shinobi. Así que si no podía sentirlo, la única alternativa era estudiar la teoría del sellado, aprender las propiedades de los encantamientos básicos y cómo interactuaban. Algunas invocaciones eran opuestas, otras se reforzaban mutuamente y algunas solo amplificaban otras específicas. Capítulo 148. Comienza el cerco. Tras comprender cómo funcionan los encantamientos básicos, Li Yao continuó aprendiendo sobre los mecanismos especiales que surgen al combinar estos símbolos. A partir de ahí, podría empezar a aprender cómo combinar estos mecanismos en técnicas completas de sellado. Este fue el camino fundamental para desarrollar y dominar el Finjutsu. Li Yao aún tenía mucho que aprender. Como no podía percibir la energía natural, su única opción era dominar técnicas de sellado mediante el estudio y la comprensión. Aunque en el futuro consideró buscar a Jiraiya, suponiendo que ya hubiera desarrollado el modo sabio. Quizá podría analizar la transformación natural del chakra Senjutsu y replicarla. Pero parecía poco probable. Li Yao negó con la cabeza. El chakra Senjutsu implicaba energía natural, y como no podía absorberla, replicarlo parecía imposible. Aún así, si podía sentir el chakra del Senjutsu a corta distancia, quizá podría empezar a percibir la presencia de energía natural. Si pudiera hacer eso, dado su control preciso sobre la energía física y espiritual, fusionar los tres en una proporción 1:1:1 para crear chakra Senjutsu podría estar al alcance. Pero eso era para el futuro. Por ahora, Li Yao se centró en enriquecer sus conocimientos fundamentales sobre sellado, entendiendo conjuros más básicos y fortaleciendo a sí mismo mediante la teoría. Estaba tan absorto en su estudio que perdió toda noción del tiempo. Hasta que, una ráfaga de chakra estalló de repente a 1 kilómetro de altura, sacándole de su trance. Es esa, el tipo que puede esconderse de la percepción de chakra. No podía ver a nadie, pero estaba seguro de que una silueta de llama de chakra casi invisible flotaba sobre él, observándole. Esa llamarada repentina, una señal. Vienen a por mí. Kusi notó su cambio de expresión. ¿Qué ocurre, mi señor? Mis perseguidores están aquí. Tenemos que movernos ya. Li Yao se puso de pie, con una capa de plumas de hierro negra extendiéndose por su cuerpo. Rápidamente guardó todos los pergaminos organizados en su espacio de agua negra, recogió a Yusu y corrió hacia la salida. Kusi le siguió de cerca. Aún no había enemigos en un radio de 6 kilómetros, pero eso no duraría. 1, 2, 3, 17. Rápido. Antes incluso de salir del túnel subterráneo, Li Yao sintió 17 firmas de chakra entrar en su rango. Se acercaban rápidamente. 4 desde las direcciones cardinales. 3 se agruparon, viniendo de la dirección de Usushigakure. Boom. 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 Una vez fuera, Li Yao creó inmediatamente 5 clones de sombra. Cada uno invocó un águila de hierro negra y voló en direcciones distintas. El propio Li Yao llevó a Kusi y Yusu a una de las águilas y voló en otra. Sus enemigos sabían de su percepción de chakra. Una emboscada sorpresa sería difícil. Ese jutsu que les permitía observar sin ser detectados no era adecuado para asesinatos a larga distancia. Para matarle, tuvieron que enfrentarse directamente a él. Y el combate directo significaba exposición a su rango sensorial, a menos que estuvieran cavando en la tierra a decenas de metros de profundidad. Pero Li Yao ya estaba en el aire. Eso no les ayudaría ahora. La llamarada de chakra había sido la señal, el cerco había comenzado. No habrían mostrado sus cartas sin estar seguros de sí mismos. Li Yao creía en su poder, pero no volvería a cometer el error de subestimarles. Sus clones servían para dividir las fuerzas enemigas, y recopilar información. Respondería cuando llegara el momento adecuado. Sus clones eran fuertes. Cualquiera que no pudiera resistirse a su técnica de corte de percepción moriría. ¿Cómo nos encontraron? ¿Quién nos está cazando? Preguntó Kusi, confundido. Habían viajado principalmente por el aire, ¿cómo podría alguien haberlos rastreado? Tío, Yusu temblaba, aferrándose a él, con los ojos llenos de miedo. Pensaba que sus días de casa habían terminado. Pero incluso después de conocer a alguien tan fuerte como el tío Li Yao, seguían siendo perseguidos.
Sus recuerdos traumáticos regresaron, llenándola de temor. No te preocupes, Li Yao empezó a tranquilizarla, pero se detuvo y luego se rió. Los que nos persiguen son los Kage de las 5 grandes naciones. Kusi parpadeó, sin entender del todo. ¿Qué ha dicho, mi señor? ¿Quién nos persigue? El Kage de las 5 grandes naciones. Se han unido, dijo Li Yao con calma. Imposible. Absolutamente imponente, Kusi empezó a negarlo, pero pronto guardó silencio, recordando la caída de la tierra de los remolinos. No se trataba de si podían unirse, sino de si había suficiente incentivo o amenaza para obligarlos a hacerlo. Claramente, Li Yao no poseía un poder que justificara esto. Tenía que ser algo más en él, algo que le convirtiera en una amenaza digna de 5 naciones. ¿Qué pasa? Kusi le miró con curiosidad, pero se guardó la lengua. No era el momento adecuado para preguntar. 5 Kage, ¿cómo pudieron? La cara de Yusu palideció. Entendía lo que eso significaba. Acababan de escapar del infierno, y ahora, estaban a punto de ser arrastrados de vuelta. Yo también me sorprendí, se encogió de hombros Li Yao. Ni siquiera Madara se había enfrentado a los 5 Kage tan pronto. Ahora tenía el honor. Cuando las lecturas de chakra eran vagas, no estaba seguro. Pero una vez que Hiruzen y el Raikage entraron en su rango de 5 kilómetros, quedó claro. Se movían juntos, y los acompañaban 3 firmas de chakra más tan poderosas como Hiruzen y el Raikage. Uno destacaba, pequeño, flotando en el aire y irradiando chakra más fuerte que todos los demás. Ni siquiera el Raikage se comparaba. Eso solo podía ser Noki de la liberación de polvo, el tercer Tsuchikage. Solo Noki tenía un chakra tan poderoso y la habilidad única de volar sin herramientas mediante la técnica de roca ligera. Ahora que confirmaba a Hiruzen, Noki y el Raikage, no era difícil deducir quiénes eran los otros dos. Los 5 Kage realmente habían unido fuerzas. ¿Qué había hecho para merecer esto? Incluso ahora, Li Yao estaba desconcertado. Pero independientemente de la razón, con los 5 Kage tras él, tenía que huir. Cuando se separaran, vería si los otros 4 podían soportar su genjutsu. Li Yao volvió a fruncir el ceño. Su sentido de chakra le indicó que los 5 Kage habían fijado su ubicación y ajustaban sus movimientos al ritmo del suyo. ¿Me vieron durante el despliegue de los clones de sombra? ¿O están rastreando a Kusi y Yusu? Reflexionó brevemente y luego creó 2 clones de sombra más. Vosotros 2. Olvídalo. Li Yao les hizo un gesto de despedida. No se molestó en explicar a Kusi y a su hija. Su utilidad había llegado a su fin. Si no fuera por los 5 Kage, quizá los habría mantenido. La figura de Kusi no estaba mal, podría haber sido útil para aliviar la tensión. Pero ahora, mejor ver si pueden servir como señuelos. ¿Qué? Antes de que Kusi pudiera preguntar, Li Yao y un clon salieron del vientre del águila, invocaron a otro águila y se separaron en 2 direcciones diferentes. Kusi y Yusu permanecieron en el águila original con el otro clon, continuando por la ruta actual. Tío, ¿nos abandonó? La voz de Yusu temblaba, su pequeña mano aferrándose a la de su madre. Sus ojos muy abiertos se llenaron de lágrimas de miedo. No. Se fue para alejar al enemigo, dijo Kusi con lágrimas en los ojos. Ella lo entendía. ¿De verdad? Yusu levantó la vista con ojos esperanzados y interrogantes. Sí. Kusi acarició la cabeza de su hija y asintió mientras lloraba. Si se quedara con nosotros, solo lo retrasaríamos. Ninguno de nosotros escaparía. Solo aislando al enemigo él mismo tenemos una oportunidad. Ah. Yusu lloró. Entonces el tío, no, tenemos que ayudarle. Se volvió hacia el clon de sombra a su lado, suplicándole que los llevara volando hacia la verdadera Li Yao. El clon de sombra. Capítulo 149. Formación 4 Yan Rojas. El Li Yao que se marchaba, a través de su clon de sombra, observó la reacción de la madre y la hija, especialmente Kusi, y sus labios se curvaron levemente. Bueno, esta mujer ya estaba completamente inmersa en sus propias fantasías. No importaba la decisión que tomara, salvo en un momento de absoluta desesperación, ella no sospecharía que había algo mal en Li Yao. Sin embargo, era difícil saber si la madre y la hija tenían suerte o si el enemigo era simplemente demasiado astuto. El tercero Kage y los demás seguían persiguiendo de cerca a Li Yao y no habían sido engañados por la madre y la hija. El enemigo ni siquiera perdonó a nadie para perseguir al clon de sombra, sino que fue directamente tras su cuerpo real. Ahora Li Yao podía confirmar que o bien el enemigo podía verlo directamente usando clones de sombra, o que tenían un método para ver a través de los clones de sombra. En cualquier caso, usar clones de sombra ya era inútil. Inmediatamente los disipó a todos, dejando solo al que tenía la madre y la hija para escoltarlos.
El propio Li Yao retrajo el águila gigante de hierro negro y volvió a usar el águila de tinta, que no requería su control activo, continuando volando hacia adelante. Veamos quién aguanta más que quién. Aunque los 5 Kage los perseguían juntos, Li Yao no estaba preocupado en absoluto. La razón era sencilla. Como dijo una vez cierto personaje de drama, puede que haya un montón de emperadores persiguiéndome, pero no me preocupa porque sus caballos no puedan correr más rápido que los míos. Que los 5 Kage trabajaran juntos no despertó ningún espíritu de lucha en Li Yao. Sin embargo, su velocidad de movimiento era claramente comparable a la suya. Sus reservas de chakra eran abundantes y tenía comida de sobra. Todo dependería de la resistencia quien duraría más. HMPH. Un destello frío brilló en los ojos de Li Yao. Una vez terminada esta persecución, se dirigiría a los campos de batalla de las 5 grandes naciones y masacraría a todos los ninjas que no pudieran resistir su genjutsu. Les haría entender que perseguirle tenía un precio que no todo el mundo podía permitirse. Para. Aquí mismo. Activa la barrera. Justo cuando Li Yao estaba a punto de salir del cerco formado por 4 ninjas de diferentes naciones, cada uno sosteniendo un pergamino desellado para la formación 4 yan rojas, Dan Cat usó su cuerpo espiritual para informarles instantáneamente que activaran la barrera. Los 4 no dudaron. Al oír las palabras de Dan Cat, se detuvieron inmediatamente, desenrollaron sus pergaminos y presionaron sus manos impregnadas de chakra contra ellos, deshaciendo rápidamente los sellos. 4 formación yan roja. En un instante, 4 rayos carmesí de luz salieron disparados de los pergaminos. Muy pronto, una barrera roja abrasadora apareció entre ellos, formando un cubo cuadrado de 4 kilómetros a cada lado, atrapando a Li Yao. No había tiempo suficiente. Kusi y su hija tampoco lograron escapar y quedaron atrapadas dentro de la barrera con él. Esta barrera, un rango tan enorme. Encima del águila de tinta, Li Yao parecía atónito. Había considerado la posibilidad de quedar atrapado por una barrera y luego sitiado. Pero una barrera de tan amplio alcance requería una cantidad aterradora de chakra. Los 5 Kage se habían reunido, y no se había dado cuenta de los 4 ninjas que no viajaban con ellos. Resultó que era el chakra de Uzumaki Mito. Así que eso es todo. Ahora Li Yao percibió el chakra familiar de los pergaminos frente a los 4, el chakra de Uzumaki Mito, y todo se volvió claro. Si alguien en el mundo ninja pudiera lanzar una técnica de barrera tan grande por sí solo, sería Uzumaki Mito, el Jinchuriki de la 9 colas. Simplemente no esperaba que una técnica de barrera tan grande pudiera siquiera ser sellada en un pergamino por ella. Smack. Li Yao se dio una palmada en la frente de repente. Había bajado la guardia. ¿De dónde había sacado su propio pergamino gigante? No era originalmente un pergamino de la barrera de sellado Bajra hecho por Uzumaki Mito, usado por Hiruzen Sarutobi. Debería haber sabido que Uzumaki Mito era capaz de esto. Al final, fue la negligencia de Li Yao. Los humanos siempre olvidan las lecciones pasadas. Era obvio que Li Yao no había superado su naturaleza humana. Wosh. Li Yao siguió volando hacia el borde de la barrera. Aunque la técnica de barrera estaba completa, seguía valiendo la pena probar para ver si podía romper la barrera. Tap tap top, el tercero Kage y los demás llegaron a una esquina de la formación de los 4 yan rojos. Cuando la barrera se activó, estaban fuera y no podían entrar. Necesitaban que los controladores de formación abrieran un pasaje temporal para la entrada. Ayase, no vas a entrar. Al abrirse el pasadizo, Biwako bloqueó a su nuera, que los había seguido y se preparaba para entrar. La ahora casada Ayase ya había dado a luz al hijo de Li Yao y había recuperado su figura original, pero su corazón no había vuelto a ser como antes. Debo matar a Li Yao. Ayase miró a los ojos de Biwako, sin expresión. Biwako negó con la cabeza. Deja que los 5 Kage se encarguen de matar a Li Yao. Sabes que no puedes resistirte a su genjutsu. Los otros Kage también entraron solos, sin sus guardias. La masacre de Li Yao en la frontera entre Kusagakure y Takigakure les había asustado sinceramente. Kusagakure era una cosa, pero Takigakure había sido la única aldea no de la gran nación que recibió bestias de 2 colas durante la división. Incluso Tsunagakure, una de las 5 grandes naciones, solo había recibido 1. Esto demostró que la fuerza de Takigakure no era débil, con muchos ninjas fuertes entre ellos. Sin embargo, incluso una aldea tan formidable con probablemente muchos Chunin entre sus más de 1000 defensores fronterizos no tenía a nadie capaz de resistir el genjutsu de Li Yao. En total, casi 3000 ninjas de ambas aldeas fueron completamente aniquilados por las ilusiones de Li Yao.
Un genjutsu tan abrumador, cualquiera por debajo del nivel Kage no tenía ninguna posibilidad de resistirlo. Más Junin de alto nivel solo significaría más frutas de chakra con forma humana para que Li Yao las consumiera. Fue el dominio absoluto de Li Yao sobre los ninjas de menor rango lo que hizo que el Tsuchikage y otros se dieran cuenta si no lo mataban hoy, y alguna vez se volvía contra sus aldeas. Li Yao podía masacrar a todos los que no pudieran resistir sus ilusiones. Y, lo más importante, tuvo el corazón para llevarlo a cabo. Eso fue aterrador. Los 5 Kage ya habían tomado una decisión. Pasar a lo que pasara, Li Yao tenía que morir hoy. No podía permitirse que sobreviviera. Dejar entrar a Ayase, dijo el tercero Kage. Esta vez, además de Sarutobi Hetsuishi, Ayase también era un plan B. Traerla había sido añadir otra capa de posibilidad para matar a Li Yao. Hiruzen, tú, comenzó Biwako. No hay tiempo. Ahora. Espetó el tercero Kage. Con el Hokage hablando directamente y el tiempo escaseando, Biwako no tuvo más remedio que apartarse a pesar de su reticencia. La casada Ayase se unió a la fuerza de asalto que atacaba a Li Yao. El equipo de 8 personas se lanzó hacia él. Los implicados en este asedio incluían a los 5 Kage, Dankat, poseyendo al tercero, Sarutobi Hetsuishi, que podía activar las 8 puertas, y Ayase, que poseía una técnica secreta. En la barrera carmesí, Li Yao estaba de pie sobre su águila de tinta. En su mano, una bola de agua del tamaño de una pelota de ping-pong se transformaba de transparente a blanca pura. La formación 4 Yan rojas estaba compuesta principalmente por chakra de naturaleza fuego. El agua contraataca el fuego. Li Yao comprimió furiosamente la bola de agua, inyectándola con chakra tipo agua hasta que incluso él sintió la presión de su densidad. La bola blanca condensada parecía un objeto sólido, rebosante de un chakra aterrador tipo agua apenas sostenida bajo el control de Li Yao. Ve. Li Yao señaló la barrera y, con un pensamiento, la bola de agua a alta presión salió disparada como una bala. ¡Bum! La bola de agua altamente comprimida explotó instantáneamente como una granada de alta presión. Salpicadura. El agua brotó por todas partes aunque solo era del tamaño de un ping-pong, la explosión liberó más de 100 metros cúbicos de agua, un testimonio del inmenso chakra que contenía y del poder resultante. Pero, al ver la barrera roja intacta, Li Yao suspiró para sus adentros. Como era de esperar, esta técnica de barrera capaz de bloquear una bomba bestia con cola era realmente formidable. En ese momento, Li Yao reconoció completamente la formación 4 Yan rojas. El estilo de agua era ineficaz. Li Yao intentó las cadenas de sellado Vajra, pero se encendieron instantáneamente por las llamas de la formación 4 Yan rojas. Bueno, entonces esto es una lucha a muerte. Como no podía escapar, lucharía y vería quién sobrevivía. Con un pensamiento, puf, Li Yao creó 7 clones de sombra y cargó contra el Hokage y su equipo. Puf, por parte de Kushi y su hija, dentro del águila gigante de hierro negro, el clon de sombra de Li Yao produjo 5 clones más y sacó un pergamino gigante del espacio del agua negra. Los 6 clones empezaron a absorber chakra de él, llenándose a sí mismos. Ayase, Hetsuishi, esperad aquí. Espera tu oportunidad de unirte a la lucha. A 1,5 kilómetros de la meta, el tercero Kage hizo que Ayase y Sarutobi Hetsuishi se detuvieran. Los 5 Kage irían primero, mientras esos 2 esperaban el momento adecuado. Los 5 Kage continuaron cargando hacia Li Yao. Hokage-sama, los que nos están lanzando son los clones de sombra de Li Yao. Su cuerpo real sigue en el águila de tinta detrás de ellos. A través del vínculo mental, Dankat transmitió lo que su alma percibía al tercero, quien inmediatamente informó al otro Kage. No debían perder el tiempo con los clones, sino dirigirse directamente al cuerpo real de Li Yao. Sabían que Li Yao podía extraer chakra del enorme pergamino. Si se trataba de reservas de chakra, perderían. Tuvieron que matarle rápido. Clon de la tierra. Clon de arena de hierro. Clon de sombra. Clon estilo rayo. Clon de agua. Cada Kage produjo un clon propio para contener a los clones de Li Yao mientras corrían hacia el verdadero él. Capítulo 150. Choque, ¿quién es el más débil entre los 5 Kage? 800 metros. 700 metros. 600 metros. 500 metros. Genjutsu en camino. En la marca de los 500 metros, Danka dio una advertencia. Los 5 Kage se tensaron a la vez. El genjutsu de Li Yao era realmente algo a temer. Si este asedio tendría éxito dependía en gran medida de si podían resistir sus ilusiones. Los 5 Kage reunieron inmediatamente chakra de alta calidad en preparación. Genjutsu, entre los 7 clones de sombra de Li Yao, 5 lanzaron simultáneamente el genjutsu.
Técnica de privación sensorial sobre los 5 Kage y sus clones. Dentro del cuerpo del tercero Kage, la forma espiritual de Dankat temblaba, rebotando el chakra invasor de Genjutsu de Li Yao. El tercero permaneció impasible y convocó instantáneamente a Enma, agarrando el bastón adamantino transformado y atacando al clon de sombra de Li Yao. Dentro del cuerpo del tercer Tsuchikage Noki, el chakra de liberación de polvo tembló violentamente, borrando inmediatamente el chakra ilusorio de Li Yao. Lo mismo ocurrió con el tercer Raikage. En modo chakra relámpago, su cuerpo brillaba con un rayo negro que disipaba por completo la ilusión. El tercer Kasekage usó directamente su chakra magnético para atraer el chakra Genjutsu de Li Yao, evitando la interferencia sensorial. El tercer Mizukage también tenía su propio método de defensa. En ese momento, su cuerpo quedó envuelto en una masa de agua negra como la sanga, y la ilusión de Li Yao ni siquiera pudo localizar su cabeza. El cuerpo del tercer Mizukage se había vuelto elemental, completamente fusionado con el agua negra. El chakra Genjutsu de Li Yao duró solo unos instantes antes de ser destrozado por el agua. Como era de esperar, cualquier hombre que pudiera convertirse en Kage no tendría debilidades evidentes. Aunque su técnica de privación sensorial falló, el clon de Li Yao no se sintió demasiado decepcionado, ya no era el hombre que había sido hace un año. ZZZZT, los 7 clones de sombra activaron simultáneamente sus capas de hierro negro y los modos de chakra de rayo. Su velocidad se convirtió en el rayo en la encarnación. ¡Boom! El clon de sombra del tercero Kage fue destruido instantáneamente por una patada rápida del clon de Li Yao. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Entre los 5 Kage, sin el apoyo de Enma, Hiruzen Sarutobi era claramente el más débil. Por muy fuertes que fueran las técnicas básicas de uno, no podían competir con el Kekkei Genkai. Aunque Hiruzen parecía dominar las 5 transformaciones básicas de la naturaleza, y su Genjutsu y Taijutsu estaban por encima de la media, comparado con un shinobi común era el epítome de la maestría ganándose el apodo de profesor. Pero para los expertos de primer nivel, esto era mediocridad. Sus ataques no eran tan destructivos como la liberación de polvo de Noki, su velocidad y reflejos no podían rivalizar con los del tercer Raikage, y sus jutsus carecían del poder basado en la línea de sangre del tercer Kasekage y Mizukage. Sin Enma, el clon de Hiruzen no podría resistir ni un solo golpe de una Li Yao potenciada por rayos. En contraste con la lamentable derrota de Sarutobi, los clones de los otros Kage respondieron mucho mejor. El más rápido fue el tercer Raikage. Aunque su clon no usaba el modo chakra de rayo, sus reflejos eran rapidísimos. Cuando el clon de Li Yao se acercó, el clon de rayo del Raikage se transformó en una masa de electricidad negra chisporroteante y envolvió al clon de Li Yao. Pero el clon de Li Yao, que también manejaba el rayo negro, salió ileso. Emitió su propio rayo oscuro para neutralizar el ataque. El clon de tierra del Tsuchikage se convirtió en barro en cuanto el clon de Li Yao lo atravesó con un triple golpe. Al instante, se partió en enormes trozos de roca, intentando engullir al clon de Li Yao como un pantano. Sin embargo, crack. El rayo contrarresta la tierra. En modo chakra relámpago, el clon de Li Yao se liberó con facilidad. El Kasekage y el Mizukage usaron tácticas similares. Incapaces de esquivar, o bien envolvieron al clon de Li Yao en arena de hierro o lo comprimieron con agua negra. A diferencia de los demás, la arena de hierro del tercer Kasekage inmovilizó completamente al clon de Li Yao que no pudo liberarse. Incluso podía sentir la arena de hierro extrayendo hierro del chakra de su cuerpo simulado. ¡Boom! Ese clon explotó. La arena de hierro del Kasekage había matado a un clon envuelto en rayos y con armadura de hierro negro. ¿La arena de hierro del tercer Kasekage es tan poderosa? De vuelta en el águila de tinta, Li Yao se quedó momentáneamente atónito. Siempre había asumido que el título del tercer Kasekage como el Kasekage más fuerte de la historia era solo una broma como el Hokage más fuerte de Hiruzen. Pero la precisión aterradora de esa arena de hierro tan refinada que funcionaba a nivel microscópico para extraer hierro del interior del cuerpo y destruirlo no era ninguna broma. No debo dejar que esa arena de hierro se acerque. Li Yao llegó a una conclusión al instante. Su cuerpo real probablemente podría resistirse mejor que un clon. Pero no iba a probarlo. Si fallaba, eso sería el final. Tanta presión. El clon de agua del Mizukage se había convertido en una masa negra de agua que envolvió a uno de los clones de Li Yao. Ese clon sentía una presión inmensa como estar a 1000 metros de profundidad bajo el agua. Si no fuera por la armadura de rayos y la capa de hierro negro, ese clon habría sido aplastado. Otro jutsu en el que no debo quedar atrapado.
El nivel de amenaza del tercer Mizukage surgió en la mente de Lee Yao ahora justo detrás del Tsuchikage y el Kasekage. Comparado con esos tres, el Raikage era mucho menos peligroso. Y el Hokage, totalmente inofensivo. Como el único clon de sombra que fue aniquilado sin asestar un solo golpe, Sarutobi Hiruzen era sin duda el más débil entre los 5 Kage. No es de extrañar que este tipo nunca saliera de Konoha tras convertirse en Hokage. Resulta que era demasiado débil, ni siquiera podía con otro Kage. Naturalmente, tenía que mantenerse oculto y mantener la ilusión de Hokage más fuerte. Lee Yao se burló internamente, aunque sus clones seguían moviéndose. Aparte del que murió por la arena de hierro y el que fue atado por el agua negra, los 5 restantes se giraron inmediatamente para perseguir a los 5 Kage, impidiéndoles acercarse al verdadero Lee Yao. Mientras tanto, el propio Lee Yao seguía volando lejos en su águila de tinta. Ahora se había dado cuenta de que la formación 4 Yan rojas no duraría mucho. Se activaba mediante pergaminos de sellado y tenía chakra limitado. Solo necesitaba retrasar el tiempo suficiente. Entonces la marea de la victoria se inclinaría a su favor. Sin la barrera, los 5 Kage tendrían dificultades para coordinarse con la misma eficacia. Modo chakra de rayo. En realidad, esto también lo sabe. Los 5 Kage se sorprendieron cuando los clones de Lee Yao usaron el modo chakra de rayo. Pero pensándolo bien, no era tan sorprendente, ya podía usar el rayo negro del tercer Raikage. Wash. Noki se elevó hacia el cielo, negándose a enfrentarse a los clones. El clon de Lee Yao no podía volar tras usar la armadura de rayos y la capa de hierro negro, no le quedaba chakra para invocar al águila de hierro negro. Disparó un rayo negro hacia arriba. Estilo tierra. Muro de barro. Noki escupió una pared embarrada para interceptarla. No pudo bloquear completamente la explosión, pero la ralentizó lo suficiente para que ascendiera hacia el cielo dirigiéndose directamente al cuerpo real de Lee Yao. El Kasekage usó arena de hierro para interceptar una cadena negra de hierro, luego formó alas de hierro y despegó mediante propulsión magnética. El Raikage era aún más extremo, alas de chakra de rayo se extendían desde su espalda. De un solo aleteo, se lanzó al cielo como un rayo, esquivando incluso los ataques más rápidos. El chakra de rayo se puede usar así. Lee Yao se quedó atónito. Intentó formar alas con su propio chakra de rayo, pero no pasó nada. No pudo despegar en absoluto. ¿Cómo lo ha conseguido el Raikage? Lee Yao estaba desconcertado. Los otros Kage también estaban desconcertados. Luego maldijeron para sus adentros, ¿quién iba a pensar que el normalmente directo Raikage había ocultado una carta tan fuerte? Noki, que había luchado contra el Raikage durante años, quedó especialmente atónito. Nunca había visto ese modo de chakra rayo volador antes. Claramente, el Raikage había planeado emboscar a alguien. Por suerte, Lee Yao había forzado la técnica a eliminarla. De lo contrario, si hubiera dejado que el Raikage se acercara descuidadamente, incluso con liberación de polvo, podría haber resultado mortalmente herido antes de reaccionar. Lee Yao, esta vez no vas a escapar. La mirada del Raikage era feroz. Se arrepintió de haber dejado escapar a Lee Yao la primera vez usando el vuelo. Para compensar su incapacidad para volar, él mismo lideró una incursión en una pequeña aldea oculta y tomó una técnica secreta de chakra llamada el método del pavo real. Usando esa técnica en combinación con un meteorito especial, no solo había ganado vuelo, sino que también había fortalecido aún más su modo chakra rayo al máximo. El aumento numérico era menor, pero más allá de los límites, incluso un pequeño aumento significaba un gran aumento de poder. Fue una mejora enorme. Por supuesto, el coste fue igual de elevado. El Raikage podía sentir cómo sus células se deterioraban. Si seguía usando el método del pavo real, le quedaban como mucho 5 años de vida. Pero por el futuro de Kumogakure, estaba dispuesto a pagar el precio. Mientras Lee Yao muriera, valdría la pena. Los Kage del viento, la tierra y el rayo habían escapado de los clones de Lee Yao mediante el vuelo. El Mizukage no tenía técnica de vuelo, sino que se convirtió en agua negra y desapareció bajo tierra. Sin embargo, gracias a la detección de chakra, Lee Yao podía rastrear esa agua, fluía como tinta derramada sobre papel, filtrándose rápidamente hacia él. Era increíblemente rápido, casi tan rápido como un clon en modo chakra de rayo. Pero bajo tierra, y sin chakra sobrante, el clon de Lee Yao no pudo detener al Mizukage.